Primera epístola del apóstol Pedro es la que estamos estudiando, solo para recordar un poquito lo que vimos desde la reunión pasada, el contexto de a quién les escribe esta carta, las condiciones que tenían. Ustedes recordarán que en ese tiempo el pueblo cristiano estaba en gran persecución, en gran martirio. No podían tener negocios, no podían hacer grandes cosas porque los boicoteaban, la ciudadanía los boicoteaba, les tenían una tirria a los cristianos porque el emperador Nerón, que en ese tiempo estaba, los culpaba de los males de Roma. Decía, si estamos así es por culpa de los cristianos, ¿verdad? ¿Cómo dicen ahora? Cuando eres no retrógrada, ¿verdad? Cuando eres muy a la antigüita, ¿cómo se dice eso? Chapados, ¿verdad? No son progres. Y todas esas cosas, ¿verdad? El gobierno culpaba a los cristianos, entonces la misma ciudadanía los perseguía, aparte de la persecución del ejército. Y las muertes, como vimos, no eran persecuciones sencillas, sino que se trataba de hacerlos sufrir. Se trataba de martirizarlos, se trataba de exhibirlos y avergonzarlos donde sea que ellos estuvieran. En este contexto, Pedro habla de una doctrina que es preciosa, es poderosa, pero también ha sido muy debatida y poco entendida por muchos. Esta es la doctrina de la elección. Hoy me voy a meter con ustedes y vamos a agarrar el tenedor y el cuchillo y vamos a ir por pedacitos para establecer esta doctrina. Como les digo que levanta muchos debates entre el medio cristiano, tiene muchas malas interpretaciones, muchos malos entendidos, pero Pedro se da la tarea de explicárnosla, nos explica la importancia y nos explica los beneficios eternos de ser elegidos de Dios. Así que vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Solo esos dos versículos vamos a estudiar. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Quién se acuerda qué palabra en lugar de expatriados usan las traducciones? Los alien. Pedro a los alien de Cancún y de donde sea que estén, ¿verdad? De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Está diciendo dónde se encuentran estas iglesias, este pueblo al que le está escribiendo. Elegidos, y esta es la palabra que vamos a estudiar hoy, elegidos según la muy bien, presciencia, no la presencia. Aquí ya le estoy poniendo para que saquemos la lupa y leamos bien. No es según la presencia, según la presciencia de Dios Padre en santificación de espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y quiero empezar de atrás para adelante. Voy a empezar de atrás para adelante para que podamos entender lo primero, y entendiendo lo primero, que lo entendemos con lo último, podemos entender lo último, que lo entendemos con lo primero. Yo sé que ya empecé a hacer los bolas, pero ahorita me van a entender ustedes. Vamos a empezar con el saludo que les da. Gracia y paz, una mezcla muy propia de ese tiempo, que era un saludo griego, la manera en la que los griegos, los romanos, el lugar donde ellos estaban se saludaban, pero sin perder sus raíces con el saludo hebreo. Gracia y paz, que es charis. ¿Qué es charis? ¿Qué es gracia? Es ese don inmerecido, ese favor de Dios, es el deseo que tiene Pedro para nosotros. Todo lo que logremos hacer, todos los éxitos que tengamos, ¿por qué los obtenemos? Por gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es un don que no te mereces. Si tú te pones a analizar y dices, es que soy muy bueno en las matemáticas, ¿por qué eres muy bueno en las matemáticas?
Si tú dices, es que yo soy muy bueno en el diseño, yo soy muy bueno en la programación, yo soy muy bueno en las manualidades, en los instrumentos, en lo que sea, ¿por qué eres bueno en eso? Por la gracia de Dios. Él es quien te da la gracia, Él es quien pone personas a tu alrededor para que tu negocio prospere. Él es el que derrama su favor, como lo hacía con José. Cuando José se presentaba en el gobierno, que era el segundo del emperador en ese tiempo, del faraón en ese tiempo, ¿qué es lo que la gente miraba? Veían en José un no sé qué que no sé cómo. ¿Qué es ese no sé qué que no sé cómo? Es la gracia de Dios, es el favor de Dios, que cuando las personas miran a alguien que tiene su espíritu, alguien que ha sido sellado, te miran y dicen, es que tú eres, fíjense la palabra que usan, diferente. Y ya aprendimos qué significa diferente, qué significa ser diferente. Santo. Es que tú eres diferente. Para mí eso es un piropazo. Cuando te dicen, es que tú eres diferente, gracias Señor. ¿Por qué? Porque sé que es tu gracia. Y la gracia de Dios no solamente es la que te da todos estos dones, la que te llena de favores y de misericordia. También cuando Pablo estaba en momentos difíciles, cuando Pablo estuvo enfermo, cuando Pablo, el que se acuerdan que pasaron su pañuelo y sanaban las personas, ¿se recuerdan? Pablo, el que dice, no sé si fue en el espíritu o en cuerpo, o sea, Pablo no sabe si literalmente viajó en el tiempo a otro lugar, que hizo grandes milagros y prodigios cuando se enfermó y clamó, Señor, sáname, y no sanaba. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque esa gracia que nos da Dios es la que viene en los momentos difíciles. Si ahorita habláramos de cualquier tragedia, de cualquier situación difícil y preguntara, podríamos decir todos, yo no lo resistiría. No, yo no, la boca se te haga chicharrón. ¿Han oído? No, eso es fuertísimo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Pero las desgracias, los accidentes, situaciones difíciles suceden. Y nadie está exento de esas cosas. Como lo vimos, ¿verdad? Las pruebas, las aflicciones vienen. Pero entonces cuando entras en algún momento de aflicción, en algún momento de esos que dices, no se lo deseo a nadie, el Señor manda su gracia, una gracia especial que te da gozo en medio de la aflicción, que te da paz en medio de la tormenta, y que la gente no lo puede entender. La gente va a preguntar, pero ¿cómo puedes estar tranquilo? ¿Cómo puedes soportar esto? ¿Cómo puedes estar de esa manera cuando tienes esta desgracia, esta situación? Pero es difícil de explicarse incluso. No puedo explicártelo, pero lo siento. ¿Qué es la gracia de Dios. Y después viene la paz, gracia y paz, que es la palabra hebrea shalom. En el griego, shalom se tradujo como eirene. Eirene no significa la ausencia de problemas. No quiere decir, cuando te decían paz, que nunca va a haber problemas, porque seríamos mentirosos. El mismo Jesús no dijo, ustedes nunca van a tener problemas. Al contrario, Él nos dijo, en este mundo tendrán aflicciones. Y si no nos hubiera dicho eso, quizás tendríamos el derecho de reclamarle y decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Sí o no? Pero Él nos dijo, en este mundo te van a suceder, pero yo te dejo mi paz, la paz que el mundo no conoce. Dice Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz. Pero aquí entra otro significado de la palabra paz, porque dice paz para con Dios. Y este paz para con Dios es de doble vía. Primero, significa paz, la reconciliación entre dos personas, acercar a dos que estaban distantes. ¿Qué significa entonces tener paz? Bueno, que cuando estábamos en pecado, ¿cómo estábamos con Dios? Enemistados. Estábamos como separados. ¿Y por qué estábamos separados?
por nuestros pecados. Dios es santo y Dios es puro. Dios no puede convivir con el pecado. Dios odia el pecado, le revuelve el estómago el pecado, no lo concibe. Nadie puede estar delante de su presencia con pecado. Ese pecado, ¿cómo nos tiene? Distantes de Dios. Pero cuando Él vino, cuando Dios se hizo un humano y murió, ¿para qué? Para traer paz. ¿Qué significa traer paz? Para acercarnos. Entonces ahora dice Hebreos, tenemos entrada directa, tenemos acceso directo ¿hasta dónde? Hasta el trono de gracia. ¿Por qué puede entrar hasta el trono de gracia si, pensándolo, somos pecadores? ¿Sí o no? Bueno, porque no entras tú con tu mugre, entras cubierto por la sangre del Cordero. Entras cubierto por Cristo. Y esta paz con Dios nos acerca. Y estando cerca con Dios, tenemos la paz de Dios. Ahora sí. Ahora sí. Cuando estoy en paz con Dios, puedo estar en paz con cualquiera. Es más, me buscan y no me encuentran. ¿No te ha pasado? Que cuando estás en paz con Dios, te dices, déjalo ya, no importa, yo estoy bien, lo perdono, ¿sí o no? Pero cuando estás de pecador y te hacen algo, ¿cómo estás? Parece que comiste gallito, ¿verdad? O sea, andas pero girito y ahorita mando a descender fuego del cielo para ti. Entonces dice Romanos, somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Cristo. Juan 14:7, cuando está hablando el Señor de la tribulación que vamos a pasar, Él nos dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Cuál es la paz de Cristo? O sea, Él estaba en el huerto del Getsemaní y sabía que se venía el peor momento de la historia, el peor momento de la eternidad. Sí iba a ser maltratado y en su cuerpo le iba a doler, porque Él fue carne 100%. Le iba a doler, lo iban a maltratar y Él sabía todo lo que iba a pasar, pero por primera vez en la eternidad el Padre y el Hijo se iban a separar. ¿Y qué dijo Él en el huerto? Yo quiero que pase esta copa, pero hágase tu voluntad. Esa es la paz que Dios nos da. Señor, yo no quiero pasar esta enfermedad, Señor, yo no quiero pasar esta separación, yo no quiero pasar esta situación, lo que sea, no quiero. O alguien ora y dice, yo sí, Señor, mándamelas, yo le entro. Nadie, ¿verdad? Entonces clamamos, Señor, no quiero, pero al final de cuentas, hágase tu voluntad, porque si me metes a un hospital sé que ahí tienes un propósito. Si me cambias de lugar de trabajo, si de casa, de lo que sea, tiene un propósito más allá de lo que nuestros ojos pueden mirar. ¿Dónde escribió Pablo esta carta? Bueno, él estaba en Babilonia. Al final, en el capítulo 5, explica un poquito de dónde le escribió. Dice, Primera de Pedro 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente, amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, los saludan. Al decir que Silvano es quien estuvo escribiendo y Pedro le estuvo dictando. Pero interesante también que habla de un Marcos, y todos los estudiosos, los eruditos dicen que seguramente este Marcos era Juan Marcos. ¿Quién se acuerda quién fue Juan Marcos? Ya lo estudiamos aquí. Ese chavito que quería ir a las misiones, ¿no? Que, no, yo voy a las misiones, pastor, porque se creía Rambo. Creía que ir a las misiones y yo con mi cuchillo y la lluvia, no me importa.
Pero ya estando en las misiones, vio que no era solo lo que él quería, sino era sufrimiento, era estar predicando, eran persecuciones, era quedarse, terminaba la reunión y todos se van a jugar o al cenote y se tenía que quedar ahí con el pastor, ¿verdad? Porque estamos orando, porque estamos haciendo otras cosas. Y mientras ya todos están echando cotorreo, seguimos orando por las personas. Y entonces Juan Marcos, a mitad del viaje misionero, que se fuga. Los que se rieron saben qué iba a decir, ¿verdad? Se fuga. Y cuando se fuga, Pablo se enoja y le dice a Silas, que era su tío: yo no quiero volver a salir con ese Juan Marcos, ya no lo lleves. Tanto se enojaron que se separaron los dos. Pero después de un tiempo, Juan Marcos, el inmaduro, el que no le echaba ganas, maduró. Y Pablo dice: quiero que me traigan a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. Esa es la evolución que vamos teniendo. Al principio medio inútiles, ¿no? Pero poco a poco vamos viendo, no todos, Juan Marcos, ¿verdad? Estoy hablando de Juan Marcos. Voltea al de al lado y dile, ¿qué onda, Pedro? El que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Y en ese tiempo, Babilonia es lo que ahora se conoce como Roma. Entonces, ¿dónde está escribiendo Pedro? Está en Roma escribiendo esta carta. Versículo 2. Empieza con esta doctrina muy importante que es la elección. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Esta palabra elegidos es la palabra eclectos. Eclectos. Eclectos significa escogidos, apartados, consagrados, y que causa confusión porque ha habido algunos que dicen que entonces, como fuimos elegidos, Dios ya escogió quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Entonces, al Dios haber elegido quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, pues no importa lo que hagas, no importa cómo hagas. Si tú fuiste elegido para no ser salvo, pues nunca vas a ser salvo. Y si tú fuiste elegido para ser salvo, aunque seas Juan Charrasqueado, vas a ser salvo. Y esto trae un poco de confusión porque pues hay muchas personas y ejemplos en la Biblia que cometieron pecados y que pudieran ir delante de Dios y decirle: pues no es mi culpa, porque tú me escogiste, porque tú me elegiste para no ser salvo. Y Dios es justo, ¿no? Entonces, si yo fui elegido para no ser salvo, entonces ya no es mi culpa. ¿Y quién sería el culpable de eso? Pues Dios, porque Él me escogió. Entonces, cuando no entendemos lo que la Biblia nos dice al ser elegidos, pues podemos cometer y estar confundidos de tal manera que después no sabemos ni qué onda. Este término de elegido se ocupaba desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Abraham. Abraham fue elegido de entre su pueblo. Un pueblo que eran, pero idólatras, paganos, pecadores, eran de lo peor. Y Dios lo escogió, ¿para qué? Para sacarlo de en medio de ellos. Y entonces hacer un pueblo escogido, un pueblo santo. ¿Lo merecía Abraham que lo sacaran de donde estaba? No. ¿Qué hizo Abraham para que lo escogieran? Nada. No. O sea, no crean que Dios llegó y a ver quién es el más bueno de ustedes, ese voy a escoger. No hizo nada para merecerlo. De ahí viene la gracia y la misericordia de Dios, como nosotros. ¿Qué hemos hecho para merecer la gracia de Dios? Nada, al contrario, hacemos todo para alejarnos de Dios. La Biblia dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien lo busque. Y piensa un poquito tu pasado, cuando te hablaban de iglesia, cuando te hablaban de Biblia, cuando te invitaban, ¿qué es lo que decías? Ay, no, mujer, no, ve tú, ándale. Yo para la otra te alcanzo. Ay, estábamos huyendo. ¿Y hoy dónde estamos? Estamos como lo que antes criticábamos, ¿no?
El apóstol Pablo, junto con Pedro, establecen esta doctrina y vean cómo lo explican. Efesios capítulo 1, versículo 3. Pablo lo explica de esta manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Fíjense qué tiempo verbal está usando. ¿En qué tiempo está hablando? ¿En qué tiempo está hablando? En pasado. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Dónde son esos lugares celestiales? O sea, no es la tierra, no es la tierra. ¿Dónde nos bendijo? Desde donde estábamos, donde sea que estuviéramos. Y fíjense el versículo 4, según, y aquí está la elección, según nos escogió en Él. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Estas dos cosas son importantes: el cuándo nos escogió y para qué nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? O sea, mucho antes de que se creara el universo, mucho antes de que se creara este mundo o cualquier mundo que existiera. Dios ya nos había elegido. ¿Y para qué nos eligió? Para que seamos santos. Ese es el llamado más importante de cualquier cristiano, y grábenselo desde ahora, porque cuando hablamos de llamado, muchas personas están buscando el llamado de Dios. Es que yo quiero ser pastor, yo quiero ser misionero, yo quiero ser evangelista, yo quiero irme al África, yo quiero irme a China, yo quiero estar trabajando con los niños en un orfanatorio, yo con los pobres aquí, y todos pensamos en el llamado con eso. Y miren, personalmente, yo soy llamado a ser padre, esposo, ¿sí o no? Pero también soy llamado a ser padre, y también soy llamado a ser pastor, y otros llamados que Dios me ha hecho. Pero si yo no soy santo, ¿cómo voy a ser como esposo? ¿Cómo voy a ser como esposo? Voy a ser un monstruo como esposo. ¿Cómo voy a ser como padre si no soy santo? Voy a estar reprobado. ¿Cómo voy a ser pastor si no soy santo? Pero en la calle de la amargura. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace a todos, a ser santos? Y ahí empieza: te escogí para que seas santo. ¿En base a qué nos eligió? ¿En base a qué? Primera de Pedro, en base a la presciencia. ¿Qué significa presciencia? El preconocimiento. El preconocimiento. ¿De quién? De Dios. ¿Cómo es el preconocimiento de Dios? Miren, para nosotros existen los 3 tiempos verbales más importantes, porque estamos en 3 dimensiones, que es presente, pasado y futuro. Bueno, presente, pasado y futuro, ¿verdad? Porque estamos en estas dimensiones del tiempo, y no es tan difícil comprenderlo, porque cuando un astronauta ha viajado al espacio, ha estado en la estación espacial, y cuando regresa, ¿cuál es una de las características cuando regresa aquí al planeta Tierra? Ha envejecido mucho más lento que las personas que estuvieron aquí. Hicieron un experimento con gemelos idénticos. Uno se quedó en la Tierra y el otro fue al espacio. Cuando el que fue al espacio regresó, estaba muchísimo más joven que la persona, que su hermano gemelo que estaba aquí en la Tierra. Y eso ya lo vimos, ya lo comprobamos. Y yo no quisiera decirles, la ciencia lo respalda, porque a mí no me importa si la ciencia lo respalda o no lo respalda. Si Dios lo dijo, lo único que hace la ciencia al final de cuentas es descubrir lo que Dios ya había dicho. Pero es mejor creerlo sin verlo. Es mejor creer a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en Dios no hay tiempo. Esa es la eternidad. No hay tiempo. El futuro para Dios es pasado. Ya lo vamos entendiendo. Hoy se van a quemar unos bulbos. Hoy como que vamos a... Lo que se profetiza para futuro en Dios ya sabe, ya sucedió, ya fue.
Entonces, ¿cómo es que fui elegido antes? Porque Dios tiene preconocimiento. Y aquí entra la responsabilidad humana. ¿Cuál es la responsabilidad humana? Nosotros debemos elegir si seguimos a Cristo o no seguimos a Cristo. Es nuestra responsabilidad. De ahí parte el juicio que va a venir a la tierra. Si no, ¿para qué el juicio? ¿Qué va a haber? Si Dios ya dijo todo y ya nadie puede escoger seguirlo o no seguirlo. Entonces, ¿para qué el juicio? El juicio va a ser determinado según tus obras. Y las obras de todos nosotros han sido pecado. Lo único que nos exenta, lo único que nos justifica, justificar es que nos declara no culpables. Lo único que nos declara no culpables es que hayamos decidido creer a Cristo y creer en Cristo. Eso es lo único que nos separa. Ahí es cuando vamos a llegar a este juicio y entonces, ahora sí, a ver, vénganse todos, vamos a hacer todas tus obras, pecador, 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 condena eterna. Y llegamos nosotros y cuando nos vayan a declarar pecadores, lo único que van a ver es la santidad de Cristo. La santidad de Cristo. No tiene pecado, no tiene nada de pecado, pero si en la iglesia era el que nos sacó canas verdes a todos. No tiene pecado. ¿Por qué no tiene pecado? Porque se decidió por Cristo. Dios conoce los tiempos y Él sabe por su preconocimiento quién va a decir sí y sabe quién va a decir y cuándo. ¿Cuándo? Entonces, por eso es que Romanos 8:28, que ahorita le vamos a entrar para ver algunos pasajes, dice: a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ahorita vamos a ver el verso 29 que habla de la elección y la presciencia de Dios. ¿Por qué nos puede ayudar todo para bien? Porque Dios ya sabía que tú ibas a decidirte por Él en 1990 y algo, en el 2000 y algo, en la fecha que tú te hayas decidido, Dios ya sabía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Desde antes que nacieras, fue acomodando todas las cosas para que te fuera bien, para que estés bien delante de Dios. Mire lo que dice Hebreos 2:22. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado, fíjense, está hablando de la muerte de Jesucristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, cuando lo capturan, cuando Judas lo traiciona, cuando le persiguen, todo esto, era así como: ¡ay! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿O Dios ya sabía lo que iba a pasar? Él lo decidió. Entonces, ¿no sabía o ya sabía Dios que Luzbel iba a querer hacer un golpe de estado? ¿Sí o no? Ya sabía. Lo que yo a veces me pregunto es: ¿para qué lo creaste? A veces yo me pregunto eso. Si ya sabías, ¿para qué lo creaste? Pero entiendo un poco, ahorita lo vas a ver. ¿Dios ya sabía que Adán y Eva iban a fallar antes de crearlos o no? Entonces, ¿el plan de redención fue un plan B? Así como: híjole, me falló Adán, ¿ahora qué hago? ¿Sí? ¿O Dios ya sabía? Dios ya sabía. Entonces, ¿para qué los creó? A veces me pregunto eso. ¿Dios ya sabía que Judas le iba a traicionar o no? ¿Y por qué lo mantuvo con él? ¿Por qué lo mantuvo en el ministerio con él? ¿Por qué estuvo ahí? O sea, son muchas preguntas, pero el plan de redención no fue algo que sorprendió a Dios. Él ya lo preconocía, Él ya sabía lo que iba a pasar y preparó todo en la historia. Ahora, estas son muy buenas noticias. ¿Por qué? Porque esto nos da la seguridad de la salvación. Si estoy aquí hoy alabando a Dios, es porque antes de la fundación del mundo, Dios ya me conocía y Dios ya sabía que iba a abrir mi corazón, y todo lo que me sucede está en el plan de Dios.
Ay, hermano, apláudele al Señor. A mí eso me da confianza. Eso es lo que David dice, el gozo de la salvación. Yo ya sé que estando en su mano nadie me puede arrebatar. No hay tal cosa como que hoy estoy bien porque vine a la iglesia, ¿no? Hoy soy bien santo, hoy soy salvo, aleluya, y ando en fuego. Y saliendo me agarré con un taxista que se estacionó en doble fila y me enojé. Y no le dije un texto precisamente, ¿verdad? O a lo mejor escogí como Saúl, ¿verdad? ¡Ay! Y entonces perdí la salvación. Y después de, ay, no, ¿qué dije? No, Señor, perdóname. La volví a ganar. Y después llegué a la casa, mira estas tortillas frías, la perdí. Y luego en la noche me reconcilio, la gané. ¿Será así? No es así. No es así. Pero por eso les quise enseñar la primera lección de la fe. ¿Cómo está tu fe? Porque si hay una fe que parece auténtica, pero no es auténtica. No es auténtica. Hay que caminar echando raíces firmes en el Señor. Y entonces sí, tengo el gozo de la salvación, que yo sé que venga lo que venga, el Señor está conmigo y nadie me va a arrebatar de su mano. Lo vimos con Pedro, cuando Pedro pecó, y pecó grueso, pecó pero garrafalmente, y Dios le dijo, mira Pedro, te pidieron para zarandearte, te va a venir una zarandeada, te van a dar con todo, me vas a negar, vas a hacer todo esto, y ya que haya pasado, vienes y ahora vas a confirmar a tus hermanos. O sea, la confianza de Dios, ¿no? Que nos diga, mira, después de que te hayan puesto una zarandeada, o que algunos, después de que hayas perdido todo, regresas y vamos a darle otra vez. Ay, pero ¿por qué lo dices tan tranquilo, Señor? Si cuido de las aves, ¿cuánto más cuidado tendré de vosotros? ¿No? Gracias, Señor, por la salvación. Gracias, Señor. Entonces viene, y esto responde la pregunta, por ejemplo, sobre Judas. ¿Por qué si ya sabía que Judas iba a ser traicionero, que Judas no iba a ser salvo? Es más, compara el pecado de Judas con el pecado de Pedro. Es igual de fuerte. Es igual de fuerte, pero ya estudiamos que cuando habla de Judas, y dice en español, se tradujo, se arrepintió. Pero la palabra griega que ocupa para se arrepintió es la palabra le remordió la conciencia. Y no es lo mismo que te remuerda la conciencia al arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que estabas haciendo. Esa es la diferencia entre Judas y Pedro. Entonces, si Dios ya sabía que Judas no era salvo, que Judas no se iba a arrepentir, que Judas nada más estaba ahí por el billete, por el reconocimiento, por ver qué ganaba, por lo que sea, que como un parásito absorbiera de andar con el Señor Jesucristo, bueno, Dios lo necesitaba. Isaías lo explica. Era necesario porque necesitábamos a alguien que traicionara a Jesús. ¿Y quién puede traicionar a Jesús? Judas me va a traicionar. Pónganle esa tarea a Judas. Por eso es que Isaías dice, y se envió ese espíritu de mentira, ¿verdad? Judas me va a traicionar. Ay, no, imagínense si no fuera por la decisión, Judas podría llegar delante de Dios y decirle, no me puedes condenar porque tú me hiciste traicionarte. Y no fue Dios. Dios dijo, miren, pónganle las moneditas y van a ver que Él me va a traicionar. Y lo hizo. De ahí la santificación, de ahí el resistirte al pecado, de ahí negarte cuando se te presenta el pecado, hermano. Ten mucho cuidado porque viene otra palabra que a muchos les causa tirria, que muchos la quieren borrar de la Biblia, que se llama la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Alguien que era salvo, no perdió la salvación, porque no la pierdes. Alguien que era salvo decidió apartarse de Cristo. ¿Y qué te puede hacer decidir apartarte de Cristo?
Es el pecado. ¿Qué más? ¿Qué más? El pecado. De ahí que tú oyes un montón de veces, ¿para qué se reúnen? No te reúnas en tu casa, tú y Dios en tu casa. Y miren, los que han estado aquí, que han intentado, que han dejado de reunirse un tiempecito. Así que algo pasó, que el pastor no los saludó. Y ya me voy de la iglesia. Y se fueron un rato. Voy a buscar una iglesia de calidad, una iglesia perfecta, ¿no? Como puerta de bendición. Y ese tiempo que te fuiste y anduviste a la deriva, ¿cómo estuviste? Aquí entre nos, ¿cómo estuviste? Te enfrías. Los buenos hábitos que desarrollaste los dejas de hacer, la oración, la lectura, la santificación, la consagración, lo dejas de hacer. ¿Por qué? Porque aquí, entre todos, como carbones encendidos, cuando uno ya está enfriándose, viene otro y lo enciende nuevamente. Y semana con semana nos vamos. En Juan 13, versículo 18, que es ya cuando está en el aposento alto, lo que se conoce como la cena, la santa cena, la santa comunión. Fíjense lo que dijo el Señor en el verso 18. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quién ¿qué dice? Elegido. Les está hablando de quién nos iba a traicionar. Aquí alguien me va a traicionar y está con ellos. Pero a estas alturas del capítulo 13, del versículo 18, Judas ya no está ahí. Antes de celebrar el nuevo pacto, antes de celebrar, cuando les dice, yo establezco este nuevo pacto y esta copa, bébanla en mi nombre y es mi sangre que por vosotros es derramada y este pan es mi cuerpo que por vosotros es molido. Cuando el Señor establece ese nuevo pacto, Judas ya no está. Ya no se encuentra ahí. Y dice el Señor, yo los elegí a ustedes, más para que se cumpla la escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Ya estaba destinado para pecar. Por último, ¿por qué Dios lo hizo que pecara? No, Dios ya sabía que iba a hacerlo. Y como Dios ya sabe, Él mueve las piezas para que todo trabaje, para que se cumpla sus decretos. Por eso, para los que aman a Dios, los que son llamados, todas las cosas ayudan para bien. ¡Ay, hermano! Otro ejemplo, que nos quede bien claro, ¿no? Ananías, Hechos capítulo 9. Está Ananías, un siervo de Dios, usado por Dios. Me encanta porque le da instrucciones Dios de que vaya con su elegido. ¿Quién es su elegido? Saulo. Y está en un tiempo donde Saulo es un asesino. Entonces Ananías llega con Dios y le dice, oye, pero ya sabes quién es Saulo, pero ya sabes que es asesino, pero tú ya sabes que este es el que estuvo haciendo, queriéndole decir a Dios, ¿no? O sea, dicen, le quiere vender papas a Sabritas. Ya sabe. Y esto es lo que le responde, capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve. O sea, yo lo traduciría así, cállate y haz lo que digo. ¿No le ha pasado que de repente le dan alguna instrucción y empieza usted a argumentar? Pero es que... Ya, haz lo que te digo. Nada más. Ve porque instrumento, ¿qué cosa? Escogido, elegido. Elegido me es. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque futuro, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Claro, Dios sabía que se iba a convertir, Dios sabía que iba a aceptar y Dios sabía el impacto que iba a tener, no solamente en Asia y en Asia Menor donde estaba, en el mundo y en los tiempos hasta nuestra actualidad. Por eso el título de la enseñanza, me quitaron el monitor. ¿Cuál es el título de hoy? La salvación es para todos, pero no es de todos.
No es de todos. Entonces, cuando hablo con una persona, cuando tú hables con una persona, no vengas con el prejuicio de, no, ese es un esto, ese nunca va a cambiar, no, mira, ese está tirado ahí, adúltero, borracho, rebelde, lo que sea. No, ni le prediques, pierdes tu tiempo. Me imagino a Ananías, ¿verdad? Cállate y predícale. Tú predícale. ¿Por qué? Porque Él sabe, tú no sabes, Dios sabe. Y si no, mire el ejemplo, ¿cuántos hay aquí que no daban un peso por nosotros? ¿Sí o no? Y la gracia de Dios se manifiesta. Otro, Hechos 13, verso 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Y creyeron todos los que estaban. Ay, esa está pero preciosa esa parte. Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, la salvación es para todos, pero la salvación no es de todos. ¿Por qué? He oído a personas, e incluso algunas han platicado conmigo, pidiéndome evidencias, ¿no? A ver, y ustedes han sido culpables porque, pastor, lo invito a mi casa y ahí va yo, inocente corderito, pensando que voy a cenar, y ya que llego están ahí todos los eruditos, ¿verdad? A ver, tengo esta pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y a ver, la evolución, y aquí hay muchos sentados que me la hicieron. Y ahí estoy, ¿no? Entonces pedimos evidencias, ¿verdad? Y evidencias hay evidencias, muchas, arqueológicas, científicas, astronómicas, hay un montón de evidencias. Y piense en los fariseos que estuvieron en el tiempo de Jesús. ¿Tuvieron o no tuvieron evidencias de que Jesús era el Mesías prometido? Estuvieron en primera fila, ellos presenciaron, ellos vieron los milagros, ahora sí, la redundancia, con sus propios ojos. Los presenciaron, vieron, se rasgaron las vestiduras, lo intentaron despeñar, intentaron matar al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que siendo hombre se hace igual a Dios? ¿Cómo que entonces tú te crees más que nuestro padre Abraham? Y el Señor Jesús les dijo, antes de Abraham yo ya era. ¡No! ¿No me crees? A ver, ¿qué es más fácil? ¿Que le diga tus pecados te son perdonados o que los sane? No, pues es que perdonar pecados solo Dios, sanar solo Dios. Pues bueno, tus pecados te son perdonados y de paso, levántate y anda. ¿Qué? Cuando sana al ciego de nacimiento y todos los que lo conocían que era ciego, ¿cómo? ¿Que ya ves? ¿Qué pasó? Pues yo no sé, pero vino un hombre y me sanó. ¿Quién es ese hombre? No sé, solo me sanó. Solo me dijo que viniera al templo y les dijera que ya veo. Y todos, no, dinos quién fue. Y entonces de repente va pasando por ahí Jesús. Y el ciego, ¡oh! Ese fue. Y todos, Jesús, ¿y por qué te sanó en sábado? No, sáquenlo de la congregación. Y lo expulsan de la congregación. ¿Hubo o no hubo evidencias? Evidencias hay. Porque la fe no es así, no es como demuéstrame. Porque, miren, Lucas 16, hay esta historia del rico y Lázaro. ¿Lo recuerdan? Rico y entonces los dos mueren, los dos van al Seol. Lázaro, el mendigo, díganlo bien porque luego me hacen decir a mí cosas que no. Está ahí en el seno de Abraham y está disfrutando el paraíso.
Y está el rico en el Hades pagando las consecuencias, y en su desesperación dice: ya sé, vamos a hacer una campaña de milagros y señales, vengan por su milagro, porque si vienen y ven que sana, que le crece el pie, que la mano se le emparejó, que muelas de oro, y si ve la gente, se van a convertir, ¿no? De veras, ¿a poco no se van a convertir si ven todas esas cosas? Y todos, sí. Porque ese tipo de cosas son impresionantes, y mire, ya entraremos en ese detalle, luego le entro. Son impresionantes, pero cuando la fe depende de lo que ves, se va, se acaba. La emoción se acaba. Es pasajero, porque tu fe estuvo en el milagro y no en quién es Cristo. No, después les vamos a predicar de Cristo. Ya manipulaste, ya un poco de levadura echa a perder todo. Si vas a hablar, habla de Cristo, cómo va. Pero es que si así, fíjense las palabras que usó uno ahí famoso. Es que si tú vendes el evangelio de esa manera, mire su mentalidad. Si vendes el evangelio de esa manera, nadie te lo va a comprar. ¿Quién va a querer acercarse cuando te digan: mira, creer en el Señor Jesucristo es negarte a ti mismo y tomar tu cruz? Y tomar tu cruz significa morir, y te van a dar una cepillada y vas a pasar la prueba, y hasta que seas santo vas a seguir. Ese es el camino de ser cristiano. Y decía: ¿quién te lo va a querer comprar? Y todos: no, pues nadie. Entonces, pero si tú vienes y les dices: mira, ahorita te pongo un diamante ahí, acá, y te voy a hacer esto, y te voy a hacer lo otro, y te voy a dar, así la gente va a querer, ¿no? Y todos: sí. Y se les olvida la locura de la predicación. ¿Cuál es la locura de la predicación? Dios hecho carne, murió por nosotros, sufrió por nosotros para lavar tus pecados. Pecador, egoísta, narcisista. Y el Señor te da una oportunidad para darte una vida nueva y en la eternidad. ¿Quién va a creer a nuestro mensaje? Decían los apóstoles. ¿Quién va a creer a nuestro mensaje? A ti no te importa, porque eso es don de Dios. Eso le pertenece a Él. La salvación es para todos. Y entonces este cuate dice: no, pues ya sé, mándales a Moisés y a Elías que les prediquen. Así le dijo. Versículo 31. Bueno, por ahí búsquele. En ese versículo, capítulo 16, por ahí. Mándales a Moisés y a Elías. Y entonces Abraham le contesta: mira, si no escuchan la locura del evangelio, si no escuchan la palabra de Dios, ni aunque les mandes al mismo Moisés, van a creer. ¿Por qué? Porque no se trata de todas esas emociones. Es Dios tocando nuestro corazón para que nosotros tomemos una decisión. Y tú tomaste la decisión correcta al seguir a Cristo. Mateo capítulo 7 nos dice a nosotros: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. Y pocos son los que la hallan. Después de esto sigue el pasaje donde habla: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es la decisión que debemos de tomar? Por eso Pedro habla de la santidad. Tus decisiones van a ser diferentes a las que todos se van por la puerta ancha, todos se van por la moda, todos se van por lo que está sucediendo en este momento. Tú no. Tú escoges la puerta angosta. Ahora, repito, la salvación es para todos, pero no es de todos.
Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, vean la segunda parte. ¿Por qué les digo esto? El mismo Pedro dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es el deseo? Que todo el mundo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo. Y aquí viene la puerta angosta, para que todo aquel que cree en Él entra, no se pierde, mas tiene vida eterna en Cristo Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de ¿quién? No. Sí, ya lo dijo, antes lo dijo, por amor a Cristo, pero ¿por amor a quién soporta todo lo que tenga que pasar? ¿Ya vio? ¿Por amor a quién? A las personas. No podemos caminar con insensibilidad, hermanos. No debemos caminar con esa insensibilidad de que ves a alguien que sufre, a alguien que está mal, a alguien que es un despreciado, un leproso. ¿Cuál es la alegoría con el leproso? Al leproso nadie se le quiere acercar, al leproso todos de lejitos, ese es un gruñón, ese es un este es un al otro. No debemos de ser insensibles. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Quizá esa persona reciba el don de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios te está usando a ti te está usando para llevar ese mensaje. Imagínate ser ese vaso útil, ese vaso de honra. Entonces, no calles. Habla con las personas. Y yo no les digo, tráiganlos a la iglesia porque los traen aquí, a que el pastor te diga. No, invierte con esas personas. Ve a su casa, disipúlalos un tiempo. ¿Cuántas iglesias quieren hacer grupos de células, no? Para crecer, y vamos a hacer una célula aquí, una célula allá, y llena de los mismos de la iglesia. Invita a alguien a tu casa, invita a alguien que no conozca, que no sepa, y compártele. Y el deseo que va a tener es venir al cuerpo de Cristo. Es un deseo que Dios pone en nosotros. Ay, oye, ¿cuándo vamos a la iglesia? ¿Cuándo estamos? Y se agrega. Y luego esa persona va a discipular a otro, y tú discipulas a otro. Pero lamentablemente hay muchas personas que solamente quieren tener grupos para dirigir, para tener a quien decirle, para que me vean, yo soy el pastor, yo soy el predicador, yo sé, tú no sabes. Quítense esa mentalidad, por favor. Se trata de compartir el evangelio del Señor Jesucristo, y no importa si te rechazan. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Estoy tratando de darles varias, hay muchas más citas, pero estoy tocando varias para que le quede claro con la escritura cómo es esta doctrina de la elección. Versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios, ¿qué? Los haya escogido desde el principio para salvación. Y nuevamente, siempre la salvación va ligada con la santificación, siempre. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta parte casi nunca la decimos, pero es bien importante. ¿Para quién es este favor? ¿Para quién es este bien? Para los que conforme a su propósito. ¿Propósito de quién? De Dios. Conforme a su propósito son llamados, son escogidos, son elegidos. Porque a los que, ¿cuándo? Verso 29. A los que antes
conoció. ¿Cuándo? Antes. Y se lo dijo a Jeremías, ¿te acuerdas? Desde el vientre te conocí, le dijo a él. Desde el vientre te conocí. David dijo, mi embrión vieron tus ojos. Pues ellos se quedaron cortos, porque Dios los conoce desde antes. Entonces, estos llamados, estos conocidos que conoció, también los que predestinó, para que fuesen hechos. Fíjense cómo habla, va de pasado a futuro, de pasado a futuro. ¿Para qué? Te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Qué significa ser a la imagen del Señor Jesucristo? No, yo soy cabeza y no cola. Lo que yo ato en el cielo, lo ato en la tierra. Yo soy Jehová chiquito, Jehová Junior. ¡Ay! Pero me revuelven el estómago esas. No conocen la palabra de Dios. ¿Qué es ser creado a la imagen del Señor Jesucristo? Él lo dijo, sean santos como yo soy santo. Ese es el llamado supremo del que habla Pablo. Sean santos, diferentes, escogidos, apartados, consagrados. Para eso te llamé, para eso te escogí. Todo lo demás, como les dije, puedo ser pastor, puedo ser padre, puedo ser esposo, puedo ser empresario, puedo ser arquitecto, puedo ser ingeniero, puedo ser profesor, puedo ser albañil, lo que sea. Todo lo demás tiene que ir acompañado de la santidad, porque sin santidad, entonces, ¿será importante o no será importante? ¿Ya va entendiendo entonces el llamado? Entonces, miren, yo les digo a los músicos acá, miren hermanos, cuando estés tocando un instrumento y no te oyes, ¿para quién tocan? ¿Para que los oigan o para Dios? Entonces, si me oigo, gloria a Dios. Y si no me oigo, gloria a Dios. O sea, ¿se imaginan estar aquí tocando? Ya no voy a tocar, no me subieron. Lo mismo sucede con las cosas que hacemos. Si no me agradecen, si no me ven, si no me reconocen, si no me pasan al frente, el amado hermano, ya me voy. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Y Él va a recompensarte. Entonces, ¿para qué me lavó? Para ser santo. Después, todavía vamos en el versículo 2, hermanos, de Primera de Pedro. Les dije que solo 2 versículos. Es que veo unos que ya se están preparando para orar. Y vamos en la primera palabra. No quedamos. ¿Cuántas palabras llevamos del versículo 2? Solo llevamos la primera palabra, ¿no? Es que los veo, ¿cómo están? ¿Dónde vamos? Sí. Habla ahora Pedro de la justificación. ¿Para qué me llamó? Me justificó. ¿Qué significa justificarme? Declararme sin pecado. Un ejemplo, la escuela. En la escuela, cuando te justifican una falta, ¿qué significa? ¿Qué significa justificarte una falta? O sea, no tienes culpa, te la borran. No es que te la dejen, no. Eso es justificar. Es decir, soy declarado sin culpa. Soy llamado, soy declarado sin culpa y seré glorificado en futuro. ¿Qué significa la glorificación? Cuando este cuerpo sea transformado. Este cuerpo tiene que ser transformado. Y nuevamente, no es locura, hermanos. No es locura. O sea, métete al mar y quieres andar ahí en el mar. ¿Puedes hacerlo con este cuerpo? No puedes, necesitas un equipo especial para poder estar allá. Y está en nuestra tierra. Y es que para muchos, ¿pero cómo? ¿Dónde nos vamos a ir? La Biblia habla del tercer cielo. Vamos a ser llevados, vamos a ser glorificados. Vamos a tener un cuerpo como el que tuvo Cristo resucitado. ¿Cómo es el cuerpo de Cristo resucitado? Reconocido de una manera, pero no exactamente como somos. De tal manera que cuando Tomás, el dídimo, vio a Jesús, se quedó, ¿es Jesús? Y el Señor Jesús le dijo, sí soy, mira, toca, tenía las heridas, ven, tócalas. Lo podía tocar. ¿Y se acuerdan que preparó una cena para Pedro después de resucitado?
Preparó una cena, él estaba friendo un pescadito y Pedro andaba por allá. Vente, Pedro, vamos a cenar. Y se puso a cenar con Pedro. Un cuerpo que cuando estaban todos en el aposento alto, de pronto atravesó las paredes y se presentó y todos. ¡Oh! Esa es la glorificación de Dios. Es mucho conocimiento para nosotros, sí, pero si Dios lo dice, así es. Así es. Y yo le creo. ¿Cuál es el propósito de ser elegido según la presciencia de Dios? Lo dice ahí mismo en el versículo 2. En santificación de espíritus, ser santos. En obediencia. ¿Qué debemos de ser nosotros? El Señor dijo: me dices Señor, Señor, y está bien, soy tu Señor. Pero si soy tu Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Qué significa honrar al amo? Eso es el Señor, el amo. Obedecerlo. Entonces no puedes decir, no, yo amo a mi Señor, yo soy su siervo. Y dices, ¿qué mi siervo? No haces lo que te pido. No haces lo que yo digo. Entonces, si te llamé, te justifiqué, te santifiqué, te voy a glorificar porque quiero que me obedezcas. Eso es lo que nos dice. Y nos roció con la sangre de Jesucristo. ¿Qué es rociarnos con la sangre de Jesucristo? Esto era una práctica que se hacía en el Antiguo Testamento. Venía el sacerdote y ya sea con así aspersión, lanzaba sangre, o con un manojo de hierbas, un hisopo, tomaba sangre y la lanzaba en el sacerdote. ¿Para qué le lanzaba o para qué le ponía esa sangre? Para santificarlo y consagrarlo. Eso es lo que significa. Y Pedro está utilizando esta alegoría para decirnos, ahora no literalmente, o sea, no tomamos literalmente, a ver, vengan, les voy a salpicar la sangre del cordero. No. Ahora Pedro lo ocupa. Ustedes son reyes y sacerdotes. Una traducción más precisa de ese pasaje es: ustedes son un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la regla número 1 de un sacerdote? Ser santo. Ser santo. No se podía presentar si no traía sus vestiduras impecables. En el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Lo metían con una soga y una campanita. Porque si el sacerdote se saltaba un paso que tenía que hacer primero uno, después otro, después, si se lo saltaba, caía muerto. Si entraba sucio, caía muerto. Si sudaba, caía muerto. Si no se había lavado el primero en la sangre del cordero, caía muerto. Si no había pedido perdón por sus pecados primero, caía muerto, y lo tenían que sacar a rastras porque nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo. Nadie. Y tenemos esa alegoría. Por eso termina con gracia y paz. ¿Por qué todo esto? Por gracia. Por gracia. Y por el favor de Dios es que estamos pegados a Él. Entonces, ¿somos los elegidos? Sí. Sí. Dios tiene un grupo que ya escogió para ser escogidos y un grupo que escogió para no ser escogidos. No, es la responsabilidad de las personas. Pero Dios ya sabe. Él ya sabe qué vas a escoger. A nosotros nos corresponde mantenernos. ¿Cómo ven? ¿Nos consagramos? ¿Le echamos ganas o no? Hay que echarle ganas. Ahora sí, pónganse de pie, por favor. Le damos un aplauso al Señor, hermano. ¿Cómo ves? Señor, te mereces la gloria, la honra, Dios mío. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Señor. ¿Cómo me santifico para el Señor? ¿Cómo puedo vivir en santidad cuando reconozco mi condición de pecador? Mira, deja de hacer lo que estás haciendo. Así empieza.
Muchos quieren que baje Dios y les diga, se les presente para que tomen la decisión. Ahora sí Dios me habló. Otros están esperando una tragedia, ¿no? O sea, están esperando estar en el hospital a punto de morir para decir, ay, no, ahora sí me porto bien. No se trata de eso. Dios nos ha dado su espíritu y nos ha dado la conciencia. Y sabemos lo que no está bien. Lo sabemos, no os hagáis. Entonces empieza por eso. Es que si lo hago voy a perder esto y voy a perder lo otro y me cuesta tanto trabajo. Dice la palabra de Dios que el que quiere salvar su vida la va a perder. O sea, el que está buscando el beneficio temporal, no, es que si me quedo aquí voy a tener y me da y esto y el pecado y así, estoy tranquilo. La Biblia lo advierte, vas a perder. Parece ahorita, dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final, y lo peor es que impacta a tus siguientes generaciones. Así es el pecado. Visita la tercera y cuarta generación. Pero el que pierde su vida por causa de mí, el que llega al momento y dice, Señor, voy a perder esto, voy a perder lo que sentía, el beneficio, lo que hacía, pero lo hago por causa tuya. Entonces el Señor dice, ese halla la vida. Y no falta el que piensa, es que ser cristiano es sufrimiento, es vivir mal, es problemas y problemas. No, hijo, no, al contrario. Vivir en santidad te evita un montón de dolores de cabeza, un montón de problemas. Esa es la vida en abundancia, pero no la entienden, no la van a entender porque tienen muchos prejuicios. Pero si tú vives en santidad, tú les vas a ayudar a que lo entiendan. Te van a ver a ti y van a decir, yo quiero lo que tú tienes, porque tú eres diferente, tú eres santo.